Vamos a empezar con lo que es el modelo lineal general y para lo cual vamos a establecer primero algunas de las características que estudia este modelo para posteriormente pasar a los supuestos. Bien, el modelo como tal incluye ahora lo que son muchas variables. El modelo que habíamos visto hasta ahora incluía solamente una variable exógena y una endógena, y por lo tanto se le decía un modelo lineal simple con dos variables, refiriéndose principalmente a estas dos, la endógena y la exógena. Sin embargo, este modelo representa ya una posibilidad de incluir muchas variables. En este caso, como lo estamos viendo en esta función, ya son k variables. Precisamente esto nos da la posibilidad de meter modelos o de estudiar modelos con más de dos variables. Como tal, el modelo lineal se expresaría de esta forma. Hay que aclarar primero que un modelo con dos variables, o la regresión que se encuentra con un modelo de dos variables, es básicamente una línea recta. Un modelo con dos variables exógenas y una endógena, es decir, un modelo de tres variables, representa lo que es un plano. Eh, para un modelo de más de tres variables exógenas, eso implicaría entonces estar calculando un hiperplano que, bueno, no se puede representar gráficamente, pero sí lo podemos estudiar mediante matrices. Por lo tanto, este modelo lo vamos a representar mediante matrices. Primero que nada, esta ecuación lo que nos representa es una ecuación poblacional, en donde los betas son los coeficientes a estimar, las x son el número de variables independientes y la y lo que nos representa para cada una de ellas, tanto de las y como de las x, es el número de observaciones. Por lo tanto, cada observación representa una ecuación lineal, como lo vamos a ver ahorita. Sustituyendo esa y cuando y es igual a 1, tendríamos entonces la primera ecuación lineal para la primera observación de todas las variables. Si sustituimos por 2, tenemos la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la observación n. Tenemos que visualizar que lo que estamos dibujando hacia abajo, interpretando hacia abajo, son el número de observaciones. El número de variables k siempre se representa mediante columnas y esas siempre permanecen constantes, es decir, para cada número de observación siempre vamos a tener el mismo número de variables x, es decir, k número de variables x. Como ya lo dije, en matrices podemos representar eh, cada una de estas ecuaciones, o más bien a todo el conjunto de ecuaciones. Por lo tanto, tomamos en primer lugar, en forma de vector, para cada una de las y desde 1 hasta n, ese vector tiene un orden, tomando por orden el número de filas por el número de columnas de n por 1. Es decir, cada observación nos va a representar una fila y esa fila es la que vamos a representar primero por el número n y el número de columnas es el segundo número que aparece en el número 2. Entonces esto es igual, y aquí lo que vamos a representar en primer lugar es a la matriz de las x. Si nos fijamos en las ecuaciones anteriores,
cada una de las X se está multiplicando a casi todas las betas. Es decir, las X empiezan multiplicando a partir de beta 1. Beta 0 no está multiplicado por ninguna X. Por lo tanto, para tener esa columna de betas, de beta 0, es necesario que al momento de multiplicar ese beta 0 se multiplique por un 1 para que pueda aparecer en cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, debemos de representar esa columna en la matriz de las X. Generalmente en algunos libros se representa como beta 0 que multiplica a x0, y bueno, la x0 representa a lo que es la ordenada al origen, o la ordenada, el intercepto, perdón, de cada una de las variables exógenas. Por lo tanto, la segunda columna que ya está multiplicando al beta 1, y de hecho es la que va a multiplicar al beta 1 en el vector de las betas, ya aparece como x1, y el que varía, como ya lo habíamos dicho en el orden, por número de columna, es el segundo subíndice, es decir, es x11, x12, así hasta x1n. Esa n es la que va a variar con el número de observaciones y es la que representa las columnas. Nos seguimos así para la tercera columna, y así hasta tener representado a la última de las variables x, es decir, a la número k. Por lo tanto, esa k es la que ahora, bueno, la que queda constante, y el segundo subíndice es el que representa nuevamente el número de observaciones. Si hacemos la cuenta para tener el orden, seguimos teniendo n número de filas. Sin embargo, las columnas, para contabilizar las columnas, cambia un poco. Teniendo en cuenta a partir de la segunda columna, es decir, donde comienzan a aparecer las X, las tenemos a todas las X numeradas, es decir, X1, X2 y así hasta X sub K. Es decir, sin tomar en cuenta la columna de los unos, tenemos K columnas. Por lo tanto, a cualquier número K o a cualquier valor que tome K, le vamos a sumar precisamente la columna de los unos. Por lo tanto, vamos a tener que esta matriz es de orden n número de filas por k más 1 número de columnas. Y ahora sí, para poder tener a cada una de esas términos en las ecuaciones que están multiplicadas por las x, nos falta las betas. Y ahí es donde aparecen esas betas que multiplican a la columna de los unos. Nuevamente, para obtener ese orden, tenemos que hay una columna, sin embargo ahora no tenemos n número de filas, porque cada una de esas betas representan columnas en las ecuaciones anteriores. Por lo tanto, si contamos a partir de la segunda beta que aparece ahí, que es la beta sub 1, tendríamos que estar contabilizando beta 1, beta sub 2 y así hasta beta sub k. Es decir, a partir de beta 1, sin tomar en cuenta beta 0, tenemos k número de filas. A esa le tendríamos que sumar entonces la fila del beta 0. Por lo tanto, vamos a tener k más 1 número de filas por una columna. Y por último, bueno, la columna de las U's, que es el vector del término aleatorio, va a ser igual que representar al vector de las Y's. Entonces solamente lo sumamos y el orden también va a coincidir con las Y's, que es de n por 1. Matricialmente lo que vamos a tener es, mediante una ecuación lineal matricial, vamos a representar a los vectores con un
acento. Ya no va a querer, bueno, ya no significa que vamos a tener el promedio de y. En este caso, que estamos estudiando matrices, lo que vamos a tener es al vector y. Como nos damos cuenta, la x no está atestada, por lo tanto, esa va a representar una matriz. Beta y u también representan vectores. Entonces, el objetivo para poder estimar un hiperplano va a ser que mediante una muestra nosotros tengamos el hiperplano de regresión a través del vector de los betas. Quedando establecido ahora sí el modelo con todas las variables, vamos a ver qué supuestos son los que establece el modelo lineal general para el análisis de este hiperplano. Vamos a dividir en tres los supuestos, en tres conjuntos de supuestos, y el primer conjunto que vamos a ver es aquel que representa los supuestos de la variable aleatoria. Es decir, les vamos a nombrar como supuestos estocásticos, que son prácticamente los que se ven visto del modelo simple, y el primero de ellos coincide plenamente, es que en promedio el término aleatorio es igual a 0, representado de otra forma como valor esperado de una variable aleatoria. Le aplicamos al vector para cada una de las observaciones el valor esperado. Aplicamos el operador primero por fuera del vector y después lo aplicamos a cada uno de los elementos de este vector. Si aplicamos el supuesto que está acá arriba, lo que quiere decir entonces es que vamos a tener una columna de ceros. Como ya lo vimos, van desde U1 hasta U sub n, y por lo tanto el orden de este vector es n número de filas por una columna. Representándolo también nuevamente como estado, es un vector de orden n por 1. El segundo supuesto tiene que ver con que no existe autocorrelación en el vector de la variable aleatoria. Si tomamos el operador de valor esperado, la forma de aplicarlo es el valor esperado de un producto, es decir, de la primera variable menos promedio, bueno, menos su media, que multiplica a la segunda variable menos su media. Y lo que estamos viendo es precisamente, como ya lo vimos en el modelo simple, es que como no existe autocorrelación, ese valor esperado tiene que ser igual a 0. Y esto es para toda i diferente de j. El tercer supuesto tiene que ver con la varianza de la variable aleatoria, y como ya lo sabemos, al momento de aplicar el operador de valor esperado, es el valor esperado de la variable menos la media, y todo es elevado al cuadrado. Es precisamente la definición de la varianza, ¿no? Es la desviación con respecto a la media elevada al cuadrado. Y eso va a ser constante e igual a sigma u cuadrada. Este supuesto, recordemos, es el supuesto de homocedasticidad. Y bueno, ahora sí, utilizando estos supuestos, podemos encontrar la matriz de varianzas covarianzas del término aleatorio U. Si tomamos el vector U y lo multiplicamos por su transpuesta,
tenemos el vector en primer lugar representado en columna, en columna, y lo vamos a transponer para que nos quede un vector fila. Haciendo la multiplicación, si tenemos que U es de orden n por 1 y la transpuesta entonces tendría que quedarnos de orden 1 por n. Por lo tanto, al momento de hacer la multiplicación, esta tendría que tener un orden de n por n. Es decir, vamos a multiplicar en primer lugar las filas del primer vector por las columnas del segundo vector. Entonces vamos a multiplicar cada una de las filas por cada una de las columnas y eso nos tiene que dar como resultado una matriz cuadrada de n por n. Entonces en primer término multiplicamos 1 por 1, nos va a dar el término cuadrado, y en segundo nos vamos a quedar con el primer término del vector columna y lo vamos a multiplicar por el segundo término del vector fila, y podemos completar entonces así de U1 hasta UN la primera fila de la matriz. Después nos seguimos con el segundo término del vector columna y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del vector fila, teniendo como resultado la segunda fila de la matriz, y así sucesivamente hasta llegar a el último término del vector columna, que lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del vector fila. Entonces, aplicando ahora sí el valor esperado para esta matriz, que es U por U transpuesta, vamos a tener, lo distribuimos para cada uno de los elementos y vamos a aplicar los supuestos que vimos ahorita, cada uno de los tres supuestos. Entonces, bajo ese término vimos que el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado son precisamente la varianza, que es constante y tiene que ver con el supuesto de monoelasticidad. Los términos cruzados que están por arriba y por abajo de la diagonal principal de la matriz es el supuesto de covarianza. Por lo tanto, cada uno de esos elementos que están por arriba y por abajo de la diagonal principal, como lo vimos en el segundo supuesto, son iguales a 0. Podemos, digámoslo así, factorizar la columna diagonal, es decir, sacamos ese escalar sigma u cuadrada representado por un escalar y dejamos la columna de unos. Esta matriz es lo que sería una matriz identidad, por lo tanto el resultado es sigma u cuadrada por la matriz identidad. Alternativamente podemos expresar el valor esperado de este vector U por su transpuesta como la matriz de varianzas covarianzas, que es el resultado que encontramos, es decir, sigma U cuadrada, la varianza, por la matriz identidad. Se queda de tarea para esta semana que hagan el cálculo de la matriz de varianzas covarianzas de el vector y, es decir, de la variable endógena, tomando en cuenta que esta matriz parte de calcular cada uno de los componentes, en primer lugar, de la matriz, teniendo en cuenta que la diagonal principal es la varianza y los términos que están por arriba y por debajo de esa diagonal principal es la covarianza de cada una de las y's. Entonces, a partir de esa definición, se tendría que encontrar
los vectores, perdón, que se multiplican para dar como resultado esa matriz en términos después de su valor esperado. Como ya lo dije, ese resultado tendría que coincidir entonces con la matriz de varianzas covarianzas, que es igual a sigma u por la matriz identidad. Tengan en cuenta entonces que eso es sigma u, no sigma y. Tendrían que, como ya lo vimos en estos cálculos que hicimos de los supuestos de la variable y, que al momento de hacer esas diferencias nos queda solamente el término aleatorio y por lo tanto ya podemos manipularlo de acuerdo a los supuestos del término aleatorio.